Estamos en contacto con el senador Miguel Roca, sí, con el diputado, más bien diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca. Con él vamos a hablar sobre la situación de la Asamblea Legislativa. Diputado, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi, ya le hice senador. Buenos días, ¿cómo está, diputado? Buen día, Rubén. Un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha en esta mañana paceña. Cuando hablabas del clima cambiante, recuerdo, había un embajador mexicano que tenía un dicho muy lindo, decía, si no te gusta el clima de La Paz, pues espérate tantito, va a cambiar. Y es así, La Paz es impredecible, pero yo siempre digo, La Paz es una ciudad fotogénica, donde uno se encuentra, siempre va a encontrar un ángulo perfecto para una fotografía, para divisar el paisaje. Es bella nuestra ciudad de La Paz. Es una ciudad única, no hay otra igual. Así es, no hay otra. Hermosa y creo que... Y de veras, Quito Sí. tiene la misma fisonomía, no es la misma ciudad que La Paz, obviamente hay diferencias, no tienen su Illimani, no tienen un nevado. Quizás otras ciudades acá en la zona del cono sur del continente, pero La Paz es particular. He visto fotos de Teherán y es una hollada parecida con una cordillera atrás, algo parecida, pero no, La Paz es singular y única y maravillosa. Así es, maravillosa nuestra ciudad. Pero no hemos venido a hablar de la belleza de nuestra ciudad de La Paz, sino de las tareas legislativas. Percibo, diputado, no sé si coincidirá conmigo, que las bancadas, las fuerzas políticas, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la misma Asamblea Legislativa en general se están poniendo al día a último momento, están aprobando una y otra ley. La semana pasada terminamos con la aprobación de más o menos 800 millones de dólares que pudieran haber sido aprobados en su momento y no darle argumento al gobierno porque dice que hay boicot, hay bloqueos, pero bueno, se están poniendo al día y seguramente no va a tener muchas complicaciones el gobierno que entra. ¿Qué me dice de esto, diputado? No sé si es ponerse al día, Rubén. Con relación a los créditos, yo me he opuesto a muchos créditos y recientemente también por razones de fondo. La economía está altamente endeudada. Hoy por hoy el crédito público supera el 90% del PIB y eso es un índice tremendo. Cuando hablas del crédito externo, que el gobierno dice que está por debajo del 50% del PIB, es un PIB medido a más o menos 46 mil millones de dólares, medido al dólar a 6.96. Pero el PIB no lo generamos en dólares, el PIB lo generamos en bolivianos y se lo mide en bolivianos. Ahora, si esos bolivianos, esos como 320 mil millones de bolivianos, lo divides a 6.96, te da 45, 46 mil millones. Pero si lo divides a lo que de verdad es el dólar, 12.50, 13, el PIB te baja 25, 26 mil millones de dólares. Y entonces ya la relación de la deuda externa, que ya rondea los 15 mil millones, con el PIB ya es altamente peligrosa. Esa es una razón macroeconómica. Pero otra de las razones principales es que el gobierno saliente ha brillado por su falta total, nula de transparencia y además falta de voluntad de transparentar. Mientras tenemos escándalos por aquí, por allá de corrupción, los hijos del presidente aparecen millonarios de una manera grosera, indignante, ¿no? Los ministros haciendo negociados, etcétera. Nunca en los 5 años se los planteamos desde casi el primer día una ley de transparencia, ley de acceso a la información pública, que somos el único país, hasta Venezuela ya lo tiene, que no tiene una ley de acceso a la información pública. El gobierno ha tomado medidas como a través de los autoprorrogados, de hecho mantenerlos en complicidad ya ha sido algo grave, pero que no nos permitía a los parlamentarios, digamos, interpelar o censurar a los ministros. Y ha habido así temas sistemáticos. Mira, la ley, la Constitución, por ejemplo, darle independencia al Banco Central con este tema de la emisión monetaria, ¿no? Que genera el endeudamiento público y la inflación. La Constitución y las leyes dicen que
las autoridades del Banco Central tienen que ser nombradas a partir de ternas aprobadas en el Parlamento. Lo propio para el ABC, lo propio para yacimientos, lo propio para impuestos, aduana, hace un montón de instituciones y al gobierno no le dio la gana. No le dio la gana de elegir un contralor por consenso. No le dio. Entonces, un gobierno que mantiene su gestión en una caja negra de corrupción, etcétera, no le puedes estar aprobando créditos. Y aún así, se le aprobaron más de 35 créditos por más de casi 5,000 millones de dólares, que nunca en la historia se ha aprobado tanta deuda externa en una sola gestión. Entonces, los 800 millones de dólares que se aprobaron, digamos, en las últimas 2 o 3 semanas, son créditos para carreteras, pero fíjate que por lo menos en la Asamblea se tuvo la coherencia de no aprobar un crédito de 350 millones con la China, con el gobierno de la China, para hacer una planta de zinc, porque no creemos, y muchos de los créditos que nos presentaba el gobierno era para más endeudamiento, para más elefantes blancos, para más empresas públicas. El modelo considero que está equivocado y creo que la mayoría del pueblo boliviano también. Entonces, los créditos, inclusive la semana pasada, este crédito que menciono de 350 millones para una planta de zinc fue rechazado porque no es el modelo que queremos los bolivianos. De todas maneras, ¿en qué quedará el proyecto? Seguramente el próximo gobierno lo considerará. De todas maneras, también, yo creo que no. A ver, vamos a ver. Diputado, de todas maneras, también le decía, al final han aprobado lo que no quisieron aprobar en su momento. A ver, ¿quiénes habrán? Creo que algo que distorsiona mucho la gestión de la Asamblea es el masismo. El masismo dividido en dos, ¿no? Entre un oficialismo que jamás ha querido consensuar nada, nunca ha tenido ni la más mínima capacidad o voluntad de construir consensos, por un lado, y por otro lado, el levismo, que ellos sí estaban en una lógica de simplemente tumbar el gobierno y trataron de hacerlo por otros medios absolutamente no parlamentarios. Entonces, eso es una parte de la Asamblea. Es lo malo, que cuando hablan de la Asamblea, pues todos estamos en la misma bolsa. Pero hay que reconocer que por un lado son los oficialistas arcistas quienes manejan la Asamblea, quienes ponen el orden del día, quienes, como el señor que estamos viendo en pantalla, hace trampa permanentemente, violando la norma, violando la regla. De hecho, fueron elegidos, y es lo que le está diciendo ahorita el diputado Ellefsen, que vemos en pantalla, fueron elegidos por una minoría absolutamente trucha, ¿no? Entonces, por un lado tienes el arcismo haciendo trampa desde la testera, y por otro lado tienes el levismo enguerrillado. Y una oposición al medio que buena parte de la oposición resultó ser acomodaticia, no haciendo su rol opositor, no haciendo el trabajo además propositivo que tenía que ser. Por ejemplo, la ley de carburantes, una solución consensuada con muchísima gente, con muchísimos sectores productivos, gremiales, transportes, asociación de surtidores, cámara de hidrocarburos, etcétera. No la quisieron tratar. Y a último momento, en eso sí te doy la razón, Rubén, a último momento el Comité Pro Santa Cruz presentó una ley corta, que en realidad era más larga que la que estaba presentada de este junio, y sin mayor análisis se la aprobó para ver qué pasa, ¿no? Entonces sí, la Asamblea ha sido, digamos, ha estado presa de estas dos facciones del masismo, una que controla la agenda y la testera y todo, y otra que ha estado oponiéndose sin mayor argumento, ¿no? A todo lo que presentaba el gobierno. Y sí, una oposición quizá mayoritariamente acomodaticia. Ese ha sido el drama de la Asamblea. Claro que sí. A ver, vamos a enseguida hablar de la situación de la Asamblea Legislativa. Quiero concentrarme en esto último que dice diputado Roca, la ley de importación directa de combustibles. Percibo yo, obviamente, sin ningún argumento técnico ni político, que esta ley va a toparse con el tiempo. Si bien, digamos, ha sido planteada para 90 días, ya no más está pasando el tiempo.
Ayer ha sido entregada por parte de la presidenta interina al órgano ejecutivo y el órgano ejecutivo, el lunes mejor, la ha promulgado inmediatamente, pero hasta la reglamentación va a pasar tiempo. No solamente eso, habrá la logística necesaria de parte de las empresas que quieran importar de forma directa combustibles. Habrá la logística necesaria en los surtidores para diferenciar este combustible importado directamente, cuyo precio seguramente va a ser de mercado, y este otro del precio importado a precio de subsidio. Esa es la pregunta, porque 90 días son cortos y considero de que la ley va a sufrir esos problemas. Yo estoy de acuerdo, yo creo que no tenía sentido esa ley, por eso, o sea, propusimos nosotros, yo personalmente presenté una ley junto al sector del transporte el 6 de junio de este año. Sí, me acuerdo. Porque veíamos que estábamos llegando al límite que estaba atascándose la economía por la falta de carburantes, pero no quisieron tratarla. No me sorprende que el MAS no quisiera tratarla, que el oficialismo alcista, pero sí quedé sorprendido de que a la oposición tampoco le interesó. Estaban en plena campaña electoral y entonces parece que nadie quería dar soluciones. Con relación a la ley, tiene los problemas que señalas, Rubén, y no solamente eso, tiene serios problemas de redacción. Por ejemplo, en la parte impositiva habla de un inexistente impuesto a las transferencias, cuando el impuesto es a las transacciones. Entonces, no sé cómo va a ser el SIN, el Servicio de Impuestos Nacionales, para reglamentar que no tenga impuestos la importación y la comercialización, que la ley tampoco lo menciona, cuando la ley te habla de un impuesto a la transferencia. Sí. El impuesto a la transferencia es el IMT, que es a las transferencias municipales, que nada tienen que ver con los carburantes. Entonces, sí, tiene muchos problemas como eso. Y sobre todo la oportunidad, ¿no? Totalmente extemporánea, a 8 días, a 10, estamos a 8 días, a 10 días. 8 días estamos de que asuma el próximo gobierno. El próximo gobierno va a asumir mucho antes que puedan reglamentar la ley o comenzar a operar. Y además, si lo que quieren es que los privados importen diésel, inviertan. Yo no conozco, yo he manejado empresas, yo he sido gerente de empresas, la mentalidad empresarial es clara: si no hay seguridad jurídica, no hay inversión. Claro. Y por 90 días nadie invierte, y encima, ¿no?, cuando está por entrar un nuevo gobierno, hay mucha incertidumbre al respecto. Yo creo que ha habido mucha demagogia alrededor de la aprobación de esta ley. Así mismo. Y espero equivocarme, ojo, de corazón espero equivocarme y espero que sí funcione. Pero mi raciocinio técnico y también de análisis político, si se quiere, me dice que no va a funcionar. Percibimos lo mismo. Ayer me llamaba la atención la declaración del presidente del Comité Pro Santa Cruz. Decía, ya está promulgada la ley, así que hay que inmediatamente importar combustibles como nos habíamos planteado. Pero no, pues, tiene que reglamentarse la ley. Ayer había una noticia. Tiene que reglamentarse. Estaban vendiendo una empresa ahí en Playland, cerca de Playland, al norte de Santa Cruz, camino a Virubiru, a $13.50. Pero eso con el régimen anterior, con las facilidades que otorgó el gobierno. Bueno, ya está la ley vigente y sigue a $13.50, ¿no? Claro. Y justamente eso era lo que estaban vendiendo. Están vendiendo básicamente a $1, un poquito más de $1 el litro. La ley que yo planteaba era, justamente, aprobemos créditos, pero no para dárselos a los corruptos, a los ineficientes de bot trading, de yacimientos. Que se subaste y a ese dólar a 6.96 se lo dé al que ofrezca más diésel y gasolina a cambio de ese dólar a 6.96. Entonces, si están vendiendo $1, ya estaría 7. Y si le quitas los impuestos, otra omisión de esta ley corta, no atendió el problema principal, que es sustancias controladas, que es un foco de corrupción, un viacrucis para cualquiera que quiere manejar combustibles, excepto para los narcotraficantes, por supuesto. Ellos sí, bien, gracias, tienen todo el diésel que necesitan. Entonces, si tú le quitabas los impuestos, le quitabas las ineficiencias de sustancias controladas, ¿no?, y tienes al dólar a 6.96, ya estarías por debajo de los 6 bolivianos, muy cerca de los 5 bolivianos por litro, ¿no?, con la ley que propusimos. Pero con esta ley vigente sigue por 13 y pico. Así es. Diputado,
ya vamos cerrando esta entrevista. ¿Qué le queda a la Asamblea Legislativa? ¿Qué le queda a la Cámara de Diputados estos días? Es cierto que hasta el viernes nomás sesionan, porque la siguiente semana ya va a ser de salida, recoger los utileros, recoger seguramente las gavetas para irse a casa por parte de los diputados y senadores. Pues la próxima semana, o más bien esta semana, es la última que deberíamos sesionar, porque la próxima semana ya le toca hacer las sesiones preparativas a la asamblea entrante para que el 8 de noviembre hayan directivas camarales y se pueda hacer la transmisión del mando presidencial. Entonces, para mí la agenda hubiera sido totalmente diferente. Por ejemplo, lo que deberíamos hacer es reponerlo en el reglamento los 2/3 que se tenía antes, que abusivamente en la Asamblea Legislativa saliente anterior bajó el requisito de 2/3 a la mitad, a la mayoría absoluta, con lo cual cometieron todos los abusos que cometieron, ¿no? Entonces, eso deberíamos estar hablando. Deberíamos estar hablando de otra vez dejar lista, estar repuesta la ley de transparencia a la que hice mención hace un momento, y leyes que en realidad tengan que ver con un mejor funcionamiento de la democracia y del Parlamento y de la transparencia institucional en la próxima gestión, pero no meternos en temas que tienen que ver con la gestión en sí, con ir por un lado o ir por otro. Eso es una potestad del próximo gobierno y por supuesto la próxima legislatura, ¿no? Eso es lo que en mi criterio se debería haber hecho. Pero si ves el orden del día para la sesión de esta tarde, son cosas que polémicas en el sentido, por ejemplo, un montón de leyes que declaran de prioridad nacional tramos carreteros y se los pasan al ABC. Tramos que son departamentales se los pasan al ABC en un acto de demagogia política. Seguramente quienes promueven estas leyes están pensando en ganar algunos votitos para las subnacionales y no están pensando en la estructura vial del país, no están pensando en las finanzas reales, están jugando con la ilusión de la gente de pensar de que si le pasamos el tramo al ABC algún día me lo van a hacer, lo cual es mentira. La solución real es que las gobernaciones tengan más recursos, como lo ha planteado no solamente el presidente electo Rodrigo Paz, sino también otros. Tenemos que descentralizar el Estado. Eso deberíamos estar haciendo, pero estamos con una agenda de puros saludos a la bandera. A ver, pues, qué es lo que hacen para terminar bien los legisladores hasta el próximo viernes. Cierto, la siguiente semana ya sesiones preparatorias para organizar las directivas de diputados y senadores con miras a la legislatura 2025-2026, para empezar. Diputado, un abrazo, seguramente estaremos en contacto más adelante, quizás desde el llano también podamos evaluar la política, la gestión gubernamental y el funcionamiento de la próxima Asamblea Legislativa. Un abrazo, diputado Roca. Gracias, Rubén. Como siempre, un gusto estar en los micrófonos de La Razón. Un abrazo para todos. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Le decimos al diputado de Comunidad Ciudadana